para el ramo de, para el ramo de economía. La pregunta es, si la economía chilena se viene enfrentada a una crisis o una recesión severa, ¿cuáles son las medidas que debiéramos de aplicar? ¿Y cuáles son los eslabones de la cadena de variables que se verán involucrados con la medida? También nos piden que expliquemos de qué depende la efectividad de la medida. Yo primero que todo creo que cualquier medida que un gobierno tome debe tener un alto contenido de inclusión social y de productividad. Hay experiencias en el mundo en que ya ha habido recesiones severas muy grandes, incluido Chile, por supuesto, como en el año 1973 y otros años, y la verdad es que el Estado, los indicadores dicen que si el Estado activa la economía mediante un mayor gasto público, es más fácil poder salir de esa recesión. ¿Qué significa eso? Que cuando hay una recesión severa, obviamente el empleo baja muchísimo, la productividad, el consumo interno y se ven afectadas, por lo tanto, las familias más vulnerables. Entonces, con el mayor gasto público, el Estado lo que hace, o los gobiernos lo que hacen, es aprovechar esa crisis para gastar, por ejemplo, en gastos públicos como la construcción de puentes, de hospitales, de colegios, de viviendas, y eso genera empleo. Al generar empleo, la gente cuenta, obviamente, con recursos como para poder activar la economía, consume más, puede tener dinero para aquello. Entonces, estimular la economía es una forma de poder salir de una crisis severa. Y esa es una recomendación que hizo la escuela keynesiana antes incluso de la crisis que hubo en Estados Unidos en la década del 29, donde fue tan severa, pero que venía con un modelo económico que lo aplicaba a partir del pensamiento de la escuela clásica. En este nuevo pensamiento, en el keynesiano, surge la variable que es súper interesante, que dice relación de una posibilidad de unir el Estado con lo público con lo privado. O sea, puede haber una comunión entre estas dos áreas, y eso es lo que claramente hizo que ese país se levantara. La unión de lo público con lo privado. El Estado también colocaba plata en la empresa privada, esta activaba también la economía y así el país se fue activando. Respecto de los eslabones o la cadena de variables que se verán involucrados con esta medida, obviamente es que si se aplica esta medida se activa el empleo, se activa la productividad, la economía también se activa y por lo tanto esos son los eslabones, el consumo, que se ven involucrados. Luego, ahora la otra pregunta es, explique de qué depende la efectividad de la medida. Si uno pensara que una crisis económica severa es solo un tema económico, entonces quizás sería más fácil poder resolverlo. Pero no es un tema netamente económico, sino que es un tema también fuertemente político y también ideológico. Por lo tanto, aun cuando hay que tomar medidas económicas, su efectividad dice relación en cómo los gobernantes son capaces de aplicar estas medidas u otras. Y en la medida que eso ocurra, solamente va a poder superarse una crisis económica. En Chile, por ejemplo, en el año 1973 hubo una crisis económica severa y obviamente la crisis política era tan fuerte que no pudo superarse el tema económico. No así en Estados Unidos, en la década del 29, en la Gran Depresión. Ahí lo que ocurrió es que el país por lo menos logró llegar al momento de elegir un nuevo presidente, y lo que hizo el país fue cambiar un modelo económico clásico por uno que era la propuesta de la escuela keynesiana, que hablaba del New Deal, que es este nuevo trato, que planteaba esta unidad, digamos, o complicidad también entre lo público y lo privado.
eso como para completar. Luego la otra pregunta dice, interprete el déficit y superávit de la cuenta corriente de un país, de a lo menos dos interpretaciones y ejemplifique. Bueno, obviamente el déficit de una cuenta corriente de un país es la diferencia negativa que existe entre los ingresos y gastos de un país, o también de una economía familiar, de cualquier cosa. Y el superávit es como si uno lo pudiera decir cuando sobra la plata. ¿Y qué es lo que hacen los países entonces? Estos dineros de superávit se ocupan generalmente cuando estamos en tiempos de, más que de depresión económica, de una catástrofe. Por ejemplo, en Chile hubo un terremoto el 27F y se destruyó la infraestructura del país, los puentes, los colegios, los hospitales, las viviendas. Y entonces el superávit que nosotros como país teníamos, contábamos o tenemos, fue ocupado obviamente para poder reconstruir el país. Entonces ese es un ejemplo. Cuando hay déficit, por ejemplo, en un país, pero queremos hacer reformas estructurales importantes, lo que tenemos que hacer entonces es recurrir al aumento de impuestos, por ejemplo. Esa podría ser una medida para poder superarlo. Pero básicamente el déficit económico de una cuenta corriente de un país es cuando entre los gastos, entre los ingresos y gastos, hay más gastos y no nos sobra la plata, y el superávit es cuando nos sobra la plata. Eso sería mi presentación. Muchas gracias.